Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? En nombre de nuestro Abba Kadosh, Yahweh Sabaoth, de su majestad, nuestro rey, Yahshua Hamashia, y del pueblo Kadosh, te doy la más cordial bienvenida al Israel del Sur, el canal de Yahweh y del pueblo Kadosh. Soy David Ben Abraham y vengo con un nuevo vídeo, con un nuevo tema. Hoy vamos a hablar de persecución contra los cristianos en Venezuela. Persecución contra los pastores. Vamos a hablar de este tema siguiendo la profecía que está ahorita en las redes sociales de profetas cristianos evangélicos. Quiero señalar lo siguiente, ¿no? Que este pueblo, Venezuela, y el resto de los pueblos de América en este momento, están propicios a creer más la mentira que la verdad. Y quienes abren la boca para pronunciar la mentira tienen mayores oportunidades de éxito con esta población que lo único que no quiere es la verdad. Este canal no es un canal popular, no es popular. ¿Por qué no es popular? Porque no se dice lo que la gente anda buscando, sino lo que Yahweh quiere transmitir. Y hoy usted evaluará cuál es la verdad sobre este tema. ¿Cuál es la verdad? La verdad de Yahweh. Yahweh que conoce las cosas antes de que sucedan, antes de que acontezcan. ¿Cuál es la verdad del Santísimo, del Eterno, del Omnipotente? Vamos a ir primeramente a unas palabras de oración buscando la guía y dirección del Ruach HaKodesh, nuestro Espíritu Santo de Yahweh, puesto en su pueblo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres, oh Yahweh, soberano de los cielos y de la tierra. Pido, Padre mío, que en estos momentos, Señor, sea usted, Padre, el que hable a este pueblo, Señor. Sea usted el que anuncie sus verdades como una luz, una luz infinita que inunde toda esta realidad de tinieblas, Señor, y pueda llevar la gente a la conciencia, a descubrir la verdad, Padre. Te lo pido por tu santo nombre, Yahweh Sabaoth, y por el santo nombre, Yahshua Hamashia. Amén. Bien, el carnaval. Venezuela en carnaval se soltó el moño, como se dice. Las calles de Caracas se inundaron de gente. Aquí se jugó con todo, se jugó con tierra, con barro, con pinturas. Gente que cerró las calles y ponían unas cuerdas. Y el carro que quisiera pasar por allí tenía que contribuir con ese fiestón. La gente borracha, la gente endrogada, la gente disfrazada con los disfraces más vergonzosos. Gente que no es homosexual se vistió de homosexuales. Los homosexuales, se volvieron reinas, princesas, y eso desbordó las calles, y la gente borracha, la gente drogada, la gente haciendo espectáculos, y congregando multitudes, un mar de gente lanzada a la calle, como dicen por allí, al desafuero o al desenfreno, los carnavales de Venezuela. Y
a la gente del oficialismo le pareció, bueno, algo, un gran éxito estos carnavales, porque demostraron que no hay un pueblo que está sufriendo, que no está oprimido, porque no puede ser un pueblo oprimido que salga en fiesta a celebrar todo ese desenfreno. Quiero puntualizar eso. Entonces, esto nos muestra la realidad de lo que es Venezuela. Y por eso es que tiene que desaparecer Venezuela, para dar lugar a la nueva nación. Pero no va a desaparecer voluntariamente. Sí, aquí estamos los venezolanos esperando que nos anuncien ese nuevo sistema para nosotros cambiarnos a un sistema que nos quita todo este disfrute, todo este libertinaje, nos los quita y trata de imprimirnos un perfil de justicia y de santidad ante los ojos de Yahweh. Quien espere eso, pues se quedará esperándolo, porque eso no va a ocurrir. Ese pueblo no se va a convertir de su maldad de manera voluntaria. Eso tiene que haber una lucha, una rivalidad entre el bien y el mal, entre el modelo de Yahweh y el modelo de Hasatán. Y en esa lucha uno de ellos tiene que resultar vencedor. Quiero puntualizar antes de entrar en el tema. Bueno, bien, persecución es lo que se está anunciando, y a los pastores y a las iglesias cristianas. Persecución. Quiero decir que a mí me parece algo insólito que se esté profetizando eso. Me parece algo insólito. Y también me parece aún más insólito que haya personas que puedan creer eso, que va a haber persecución acá en contra de los cristianos y en contra de los pastores. No va a haber eso, no lo va a haber. Quiero decir primeramente que el presidente Maduro acaba de anunciar la creación de un gran y poderoso movimiento cristiano en Venezuela. Repito, el presidente Maduro acaba de anunciar la creación de un gran y poderoso movimiento cristiano en Venezuela, en apoyo al socialismo, integrado al socialismo. Y ese movimiento cristiano, creado e impulsado, financiado fuertemente con muchos miles de millones de dólares, ese movimiento está resultando un éxito. En el marco de ese movimiento se han aceptado un sinnúmero de proyectos para las iglesias, partiendo desde la creación de templos cristianos. Y cada pastor presenta el modelo de templo que quiere, con todo el lujo, con toda la pomposidad que le pase por su imaginación, y dotado de todos los instrumentos musicales y de los bancos y de cortinas, de decoración, de todos, salones de escuela dominical, todo, ordenado por Maduro. Lo otro es los subsidios del Estado, apoyo económico del Estado a las iglesias evangélicas, a las campañas evangélicas, a la evangelización, el apoyo financiero a los pastores. O sea, a los pastores lo que le está llegando ahorita es, como dicen por allí, un chorro de plata. Un chorro de plata le está llegando a los pastores a los bolsillos. Los dólares, están llegando los dólares. Esa es la persecución que le está llegando. Ahora, ese movimiento, poderoso movimiento cristiano, es un movimiento cristiano afín
al socialismo, afín al gobierno, con un respaldo espiritual y político al gobierno. Entonces imagínese usted qué clase de persecución podrá haber en contra de las iglesias y en contra de los pastores acá, cuando lo que se les está dando más bien es dinero. Y usted puede ver las diferentes actividades que ha tenido el gobierno con los pastores y con las iglesias, y cómo la asistencia de líderes, de pastores, ha sido masiva. El pronunciamiento ha sido, bueno, casi total de la iglesia evangélica en favor del gobierno y del socialismo. De hecho, que tienen jornadas de oración por este gobierno. Tienen jornadas de oración, de ayuno, de vigilia. Mantienen la gente orando para que Yahweh mantenga el gobierno socialista en Venezuela. Vamos a leer una escritura. Mateo capítulo 23, acá hay un subtítulo: señales antes del fin. Verso 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero mire la parte del verso 10 que dice: se entregarán unos a otros. ¿Qué quiere decir se entregarán unos a otros? Es lo que en otra oportunidad dice: el hermano entregará a muerte al hermano. Y seréis perseguidos por causa de mi nombre, seréis perseguidos por causa de mi nombre. Y dice por allá también, en el libro de los Efesios, dice que el que quiera vivir piadosamente en Yahshua HaMashiach padecerá persecución. Si es así, entonces la pregunta que nos hacemos es la siguiente: porque Yahshua HaMashiach dice: el que quiera ser mi seguidor, mi discípulo, tome su cruz. Ya sabemos que la cruz no es una camioneta último modelo. La cruz no es un volumen de dólares, de presupuestos del Estado y el gobierno de Satanás al reino de Yahshua HaMashiach. Eso no es la cruz. La cruz es un instrumento de tortura, de dolor, de muerte, de represión, de persecución. Es lo que está anunciando Yahshua HaMashiach. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, acepte su persecución, acepte la represión sobre sí, acepte la tortura, el dolor y la muerte por causa de mi persona. Y en este caso mi persona significa todo lo que yo estoy anunciando: el levantamiento del reino, en el mundo, La persecución es en contra de un movimiento insurgente desde Yahweh. Allí es donde viene la persecución. Yo quiero señalar lo siguiente, y deseo que usted le ponga oído a esto y medite en esto que yo le voy a decir. Preste atención bien al valor de las palabras. Lo que hoy se conoce como cristianismo, acá en América, en los Estados Unidos, en Europa,
en el mundo, lo que se conoce hoy como cristianismo, no es lo mismo. No es lo mismo que se conoció como cristianismo en los primeros siglos. No es lo mismo. Por lo tanto, ser cristiano hoy no es lo mismo que ser cristiano en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III. No es lo mismo. Es algo diferente, totalmente diferente. No tiene ninguna relación. Lo que se llamó cristianismo en el siglo I no tuvo nada que ver con catolicismo, porque el catolicismo no había nacido, no había surgido. El catolicismo aparece en el siglo IV. En el siglo IV aparece el catolicismo. Entonces no estamos hablando de cristianismo católico en el siglo I. Eso no existió. Estemos claros con eso. Entonces el cristianismo perseguido no es el cristianismo católico. Segundo, el cristianismo de los siglos I, II y III no es cristianismo protestante. No es cristianismo protestante. Y cuando digo no es cristianismo protestante, involucro allí evangélicos. No es cristianismo evangélico que conocemos en este contexto, en estos siglos. No, no lo es. El cristianismo protestante evangélico surge a partir de la Reforma protestante de Martín Lutero, siglo XVI, siglo XVI. A partir de la Reforma protestante que sale el luteranismo, del luteranismo comienzan a salir las corrientes pentecostal, bautista, presbiteriano, anglicano, metodista. Y luego comienzan a salir otra serie de movimientos con algunas diferencias, como los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas. Nada de eso tiene relación con lo que se conoció como cristianismo en los siglos I, II y III. No tiene ninguna relación. Lo que fue perseguido allá fue perseguido por unas razones políticas. Quiero que lo oiga bien. Aquello que se llamó cristianismo, repito, fue reprimido y perseguido por unas razones políticas. ¿Cómo así, hermano, que fueron por razones políticas? Es que eran políticos, claro, por supuesto que eran políticos y por eso fue que fueron perseguidos y reprimidos. Lo siguiente, que nos va a ayudar a comprender estos cristianismos. Mire que hablo de cristianismos en plural. El cristianismo de los siglos I, II y III y el cristianismo contemporáneo. El cristianismo contemporáneo son dos cristianismos diametralmente contrarios. Porque aquel cristianismo de los primeros siglos fue entendido por el Imperio Romano. Cabe señalar que el Imperio Romano era politeísta. El Imperio Romano legalizaba todos los cultos a todos los dioses de la tierra. Él no tenía discriminación con ningún dios, ¿no? Aparecía un nuevo dios, inmediatamente lo legalizaba y lo llevaba al panteón de los dioses. Y entonces, ¿por qué no hizo lo mismo con Yahweh? ¿Por qué no hizo lo mismo con Yahshua HaMashiach? ¿Por qué no hizo lo mismo si todo era legalizado? Todos los cultos tenían libertad, había libertad de culto, porque el principio de libertad de culto precisamente nace en Roma. Esto que tenemos acá
en el modelo venezolano que se llama libertad de culto, viene del Imperio Romano, viene del perseguidor. Y si era un Estado que otorgaba la libertad de culto, ¿por qué perseguía entonces a los cristianos? ¿Por qué? La persecución, según usted puede ver en la historia, usted estudia la historia, yo recomiendo que se estudie lo que se llama las actas de los mártires. ¿De qué se trata las actas de los mártires? Se trata de los sumarios. Los sumarios son los expedientes que se le levantaban cuando eran presentados en audiencia en los tribunales. Eran presentados en audiencia. Tenían audiencia de presentación, audiencia preliminar. Igualito, porque es el mismo sistema, el que está hoy puesto es el mismo sistema romano. Y después de la preliminar venían las audiencias de juicio. ¿Y sabe cuál era el cargo? El cargo era sedición. Sedición. ¿Qué es sedición? Sedición es insurgencia. Insurgencia, rebelión contra el imperio. Ese era el cargo. No se acomodaban al modelo secular, al seclorum, sino que vivían bajo sus propios principios jurídicos y decían tener su propio rey llamado Yahshua. Eso es lo que dice allá en el libro de los Hechos. Todos estos, sin excepción, todos estos contravienen los decretos del César, asegurando que tienen un nuevo rey, O sea que hay uno viejo, que es el César, pero ellos tienen uno nuevo, que se llama Yahshua. Eso es lo que dice acá en el libro de los Hechos. ¿Ya? Ahora, si ellos aseguraban tener otro rey, ese rey, por supuesto que era opuesto a el César, no estaba sometido al César, no había sido nombrado por el Senado romano, no había sido nombrado por el mismo César, y al no ser nombrado, por supuesto que es un rey opuesto. Un rey ilegal para el seclorum, para el status quo. Es un rey ilegítimo, por eso dice contravienen los decretos. Contravienen los decretos significa infringen las leyes del imperio. Diciendo esto, asegurando esto. Y por otra parte señala el libro de los Hechos, dice: ellos enseñan costumbres que no nos es lícito, o sea que son ilícitas, oír tan siquiera o practicar, porque somos romanos. Porque somos romanos. Esa es la razón que esgrimen. Somos romanos. O sea, somos romanos significa somos gentiles, somos paganos. Y al ser pagano no podemos aceptar este nuevo sistema, este nuevo modelo, porque es un modelo ilícito. Es un modelo insurgente, es un modelo contrario. Cuando se propone, préstele atención a esto otro, atención. El gobierno dice que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno, el mundo. Y el mundo está constituido por todas las naciones de la tierra entregadas a Satán, incluyendo Venezuela. Entonces quiere decir que el gobierno de Venezuela es el gobierno del maligno. Ahora, si es el gobierno del maligno, ¿por qué tolera lo que le es contrario? ¿Por qué tolera el cristianismo? ¿Por qué lo acepta de una manera tan pasiva y tan complaciente? Eso no es sospechoso. No es sospechoso eso, siendo el gobierno del maligno.
porque el gobierno del maligno allá reaccionó en contra de los verdaderos cristianos, reaccionó para reprimirlos, para perseguirlos, para llevarlos a los tribunales y llevarlos a la muerte bajo pena capital. Imagínense la gravedad. El Imperio Romano lo consideraba traidores a la patria. Traidores a la patria eran considerados los cristianos en aquel contexto. Ahora, ahí le aplicaban lo que ellos decían: patria diva, qui tradaturus moriturus. Patria diva, qui tradaturus moriturus. La patria es divina, quiere decir es una diosa, y el que la traiciona muere. Entonces, para haber persecución en este contexto, tiene que haber primeramente un cristianismo insurgente, un cristianismo rebelde. O sea, un cristianismo que no acepta carné de la patria, que no acepta honores a la bandera, que no acepta honores a la figura del presidente, que no tolera, que rechaza de manera radical y en oposición a todas las estatuas que están en las plazas. Un cristianismo que derriba las estatuas, que las derriba, que no las deja. ¿Usted quiere ver ese cristianismo en acción? Véase la película Ágora, que es un documental histórico de cómo aquel cristianismo rebelde, insurgente, tomó las ciudades para derribar las estatuas, para destruirlas, para destruir todos los templos paganos. Por eso era la persecución. Una postura de rebelión y de oposición contra todo aquello que fuera abominable ante los ojos de Yahweh y de Yahshua HaMashiach. ¿Cómo puede haber persecución acá en Venezuela con un modelo de complacencia, de tolerancia, de convivencia de los poderes de Hasatán con el modelo cristiano? ¿Cómo puede haber persecución? Dígamelo usted si eso tiene sentido. No tiene ninguna lógica. Pero sin embargo, las personas que lo están anunciando, oye, mire, hacen virales el anuncio. Y lo que se está anunciando es la mentira. No va a haber ningún tipo de persecución contra los cristianos acá en Venezuela. Aquí no van a perseguir a ningún cristiano ni van a perseguir a ningún pastor. Por el contrario, más bien, aquí lo que están haciendo es más bien llamando a los pastores para darles. Y ellos están acudiendo masivamente para recibir. Eso es lo que está ocurriendo acá en Venezuela. Y además quiero decir una cosa. Y quiero que esto, usted si es posible, agarre su lapicero y tome nota para que usted lo vea. Venezuela le fue entregada definitivamente al socialismo. Yahweh Sabaoth, el Eterno, le entregó Venezuela a Maduro. No fue el diablo. Yahweh se le entregó para que la gobiernen, y la van a gobernar por más de 50 años, la van a gobernar. Y le voy a decir otra cosa: aquí no va a haber ningún imperio que venga a invadir ni a sacar a Maduro del poder y a poner a Guaidó o a poner la oposición. No, señor, eso no va a ocurrir acá. Aquí no va a haber eso. Aquí lo que va a haber es una convivencia igual que lo que está ocurriendo con Cuba. Cuba tiene allí más de 50 años conviviendo en una lucha con los Estados Unidos y hasta el momento no ha pasado nada. Ahí siguen todavía. Lo mismo que ha pasado con la China comunista. Y ahí tienen una convivencia, tienen negocio y son socios. Los Estados Unidos y China. Los chinos son socios.
haciendo negocio los Estados Unidos con China y China con los Estados Unidos. Y eso es lo que va a finalizar acá, lo que va a ocurrir acá, de que los Estados Unidos finalmente lo que se va a venir es abriendo a hacer negocios con Venezuela, con el socialismo, y ahí le irán dando larga. Entonces viene persecución, sí, va a venir persecución, pero no contra los cristianos. Contra los cristianos no. Porque lo que menos quieren los cristianos es persecución, es lo menos que quieren. Entonces ellos no se van a atrever. Ahora vamos a ver una cosa. Dese cuenta usted cómo ocurren las persecuciones en este tiempo. ¿Cómo ocurren las persecuciones? ¿Qué motiva las persecuciones? Yo le voy a poner un caso de persecución ahora, en este tiempo. En Rusia, el gobierno, el Estado ruso, el sistema judicial ruso tomó la decisión de capturar y poner preso al líder de los testigos de Jehová. Ya tiene unos añitos ya preso, ¿no? Fueron allanados todos los salones del reino, y no solamente fueron allanados, sino posteriormente fueron expropiados también. Toda la literatura fue decomisada como literatura insurgente. Fueron decretados terroristas. Y en la aduana tenían un barco de literatura de la sociedad Wachttober y fue expropiada toda esa literatura como literatura insurgente. Eso es persecución, y ahorita están en juicio. Yo creo que es un poquito difícil la cosa para estos señores, los testigos de Jehová. De paso que les voy a decir una cosa, no vayan a confundirme. No, que él está a favor de los testigos de Jehová porque él es testigo de Jehová. No, señor, yo no soy testigo de Jehová, ni tampoco pertenezco al cristianismo contemporáneo. No, soy teocrático, un hombre con Torah, más nada, con la ley. La ley es los principios básicos de mi fe. Y Yahshua HaMashiach, el Yahshua histórico, no el construido posteriormente en un proceso de repensarlo y de reconstrucción, convirtiéndolo en otro, en lo que no es. Quiero decir lo siguiente, ¿no? Que esa literatura y ese predicar de este movimiento llamado los Testigos de Jehová, que ellos primeramente prohíben prestar servicio militar. El hecho de prestar servicio militar ya es insurgencia, porque están violando las leyes militares del país. Segundo, prohíben rendir honores a la bandera. Y usted sabe que el juramento militar es rendir honores a la bandera, juramento a la bandera. Prefieren ir a la cárcel antes que hacer eso. Toda su literatura dice que los gobiernos del mundo son los gobiernos del maligno, lo mismo que nosotros aseguramos. Ahora, eso es atacar al gobierno. Entonces, ahí estamos viendo la rebelión, la insurgencia de un movimiento contemporáneo que ha tenido problemas no solamente en su nación, sino también en otras naciones del mundo por esa postura en contra de los gobiernos. Yo no soy testigo de Jehová, ni seré testigo de Jehová, porque he estudiado mucho la secta y sé dónde tienen sus graves problemas, ¿no? Sus graves problemas de fe, sus graves problemas teológicos de incorrecta interpretación de las Escrituras, pero tienen esa particularidad, que son considerados un movimiento insurgente. El cristianismo acá, en Venezuela, para ser perseguido, tiene que primeramente tiene que ser decretado insurgente, sedicioso, rebelde. Y eso está lejos de acontecer, muy lejos de que eso pueda acontecer, porque este cristianismo
está perfectamente acomodado al modelo, al sistema de Satanás, y rechaza de una vez la posibilidad de convertirse en teocracia. Rechazan totalmente la idea de ser reino de Dios. Rechazan totalmente la idea de ser nación santa. Lo rechazan totalmente. Eso no tiene éxito con los cristianos acá. Por eso es que se habla del grano de mostaza que va progresivamente creciendo, porque va desmenuzando. El desmenuzamiento significa la lucha por ir sometiendo a todas esas fuerzas contrarias, incluyendo la fuerza cristiana. Es una lucha la que se presenta y la que genera la persecución. Y la persecución viene contra el Israel del Sur. Contra el Israel del Sur, contra todo un movimiento teocrático en un contexto democrático. La lucha contra un movimiento teocrático que está actuando en un contexto democrático. Allí es donde viene la persecución, por todo lo que nosotros hemos estado asegurándole a los venezolanos y venezolanas, y la invitación a cambiarse de bando, a cambiarse de nación. Bendito sea el nombre de Yahweh Sabaoth. Quiero decirles lo siguiente también, mis queridos hermanos y hermanas, agregando que cuando dice el hermano entregará al hermano a la muerte, ¿yo? Las traiciones que se van a producir en el seno, y las personas que se llaman hermanos acá, hermanos cristianos, serán los que procuren que sean capturados los israelitas del sur. Serán los primeros enemigos de este movimiento. La persecución viene del cristianismo es que viene la persecución, mis queridos hermanos y hermanas. Yo lo anuncio de esta forma. El cristianismo empieza primeramente desde la religión, desde las iglesias. ¿Cómo comenzó la persecución en contra de los cristianos insurgentes, rebeldes contra el imperio, acusados de sedición? ¿Quiénes comenzaron la persecución? ¿Fueron los romanos? No, no fueron los romanos. Fueron los siervos supuestamente de Yahweh, que tomaron a nuestro amado rey, a su majestad, y lo traicionaron, lo capturaron y se lo entregaron al poder secular. Este es el hombre que alborota, este hombre anda alborotando todo el pueblo, de ciudad en ciudad, pueblo por pueblo, se está presentando como si fuera un rey, cuando nosotros el único rey que tenemos es el César. Nosotros no tenemos más rey, ni reconocemos más rey, pero este hombre viene presentándose como un rey. Aquí entró con un burro, entró montando un burro, y cuando entró montado, eso es un símbolo que nos está diciendo a nosotros, a las autoridades, que él se viene presentando como un rey, porque ese es el mensaje que está mandando montado en ese burrito, porque lo dice claramente la escritura: he aquí tu rey viene a ti, tu rey viene a ti, y él viene montado en el burrito diciendo eso: aquí viene el rey soy yo soy el rey. Entonces se lo entregan a las autoridades seculares, al secularismo, de lo cual quiero añadir lo siguiente, ya finalizando este vídeo. Dos naciones, una rivalidad, una persecución y una represión: Israel del Sur y Venezuela. Ahora, ellos tienen su sistema judicial. Israel del Sur también su sistema jurídico y su sistema judicial. O sea, Venezuela tiene sus leyes, Israel del Sur tiene sus leyes también y tiene sus autoridades. Dos estados
Es como que dos estados que tienen soberanía, Israel del Sur reclama soberanía. Entonces, por ejemplo, una persona que cometió un delito acá en Venezuela, y entonces esa persona pasa a Colombia, esa persona cambió de ordenamiento. Allá en Colombia no tiene deuda con Colombia. Ella no tiene deuda con Colombia, tiene la deuda es con Venezuela. Ahora Colombia considerará, si le conviene, entregar ese hombre al gobierno venezolano o al Estado venezolano. Considera si le conviene. Si no le conviene, no lo entrega. De hecho, allí tiene unos cuantos que no los entrega. ¿Vio? Asimismo, Israel del tiempo del siglo I decidió entregar a Yahshua HaMashiach a una nación enemiga de Yahweh, a Roma, una nación enemiga de Yahweh. Lo entregaron. Quienes hayan cometido delitos en Venezuela no han cometido delitos en el Israel del Sur. No, señor. Óigame bien, quienes han cometido delitos en Venezuela, bueno, tienen deudas pendientes con Venezuela, no con el Israel del Sur. Ahora, quienes cometen delito en el Israel del Sur no tienen problema con Venezuela, tienen problemas con Israel del Sur. Con Israel del Sur es que tienen la deuda pendiente, después de haberse anunciado el indulto. ¿Yo? Entonces, vamos a ver una cosa. Dos naciones en Israel del Sur. La persona que cometió un delito debe ser juzgado de acuerdo a nuestras leyes. No debe ser entregado al otro poder. No debe, porque el otro poder es el poder de Satanás. Si un hermano comete un delito dentro del Israel del Sur, no se puede entregar al gobierno de Satanás. Tenemos que juzgarlo nosotros. Eso es lo que dice el rabino Shaul allá, cuando dice: no hay varones entre ustedes sabios, ni siquiera uno solo, que pueda juzgar entre hermano y hermano, que tenéis que acudir ante los tribunales de los paganos, o sea, ante los tribunales de Satanás. Ya está de sobra que tengáis problemas, pero aparte de tener estos problemas, entonces los conflictos los lleváis a los tribunales de Satanás, a los tribunales de los demonios, de la nación extranjera, porque en ese caso Roma es extranjera para el Israel de Yahweh, para la nación santa. Para nosotros, el Israel del Sur, Venezuela, es un país extranjero, y nosotros somos un país extranjero para Venezuela, pero ambos estamos acá disputándonos este territorio y disputándonos el gobierno sobre la población. Eso es lo que está ocurriendo, y eso es lo que va a seguir ocurriendo, y eso es lo que va a desatar la persecución. Movimiento Israel del Sur será decretado un movimiento insurgente, rebelde, como nosotros verdaderamente lo somos, y vamos a vencer. Nosotros vamos a vencer. Vamos a vencer porque es Yahweh. Yahweh Sabaoth. Es su pueblo, es su nación, su pueblo acá. Y no hay forma de que pueda ser vencido, ni con persecución, ni con represión, ni con muerte, ni con ningún tipo de amenaza. Ningún tipo de amenaza va a quebrantar nuestra fe. Nada podrá quebrantarnos, nada podrá asustarnos, nada podrá amedrentarnos. Que Yahweh, nuestro Eloha, te bendiga. No va a haber persecución en contra de pastores. No va a haber persecución en contra de los cristianos. No va a haber persecución en contra del cristianismo acá en Venezuela. No va a haber.
pero sí la va a haber en contra del Israel del Sur. Lo va a haber y comienza primeramente desde las iglesias. Muchísimas gracias por tu atención. Gracias por visitarnos, por suscribirte y activar la campanita para que te llegue nuestro próximo vídeo. Quiero anunciar que ya me llegó desde el taller de edición, me llegó la Constitución corregida, pero aún todavía le estoy dando el último vistazo para ver qué detalles puede haber, de manera que sea corregida antes de ser publicada. La Constitución Nacional del Israel del Sur, que una vez publicada es ya el decreto de nacimiento de la nación Kadosh, y la oportunidad para todo aquel que quiera sumarse a la nación santa, a la nación Kadosh, al Israel del Sur, al reino de los cielos aquí en América. Las puertas del reino están abiertas. Los fariseos están colocados en la puerta, no entran ellos y no dejan entrar. ¿A quiénes no dejan entrar? ¿Cómo dice la palabra? A los que están entrando. No dice a los que entrarán tiempo futuro, no señor, sino a los que están entrando. ¿Adentrando dónde? En el reino, porque están colocados los fariseos a la puerta del reino, a la puerta del reino. No quieren entrar ellos en el reino. Esa palabra está hablando de reino presente, y no quieren dejar entrar a los que ya están entrando. Pero gracias a Yahweh Sabaoth, que fuimos liberados de la potestad de las tinieblas y ya fuimos trasladados al reino del amado Hijo. ¿Quién es el amado Hijo? Yahshua HaMashiach. Bueno, ya tenemos la Constitución, ya pueden solicitarla al teléfono de WhatsApp 0424-255-7182. Ayer llegaron los escudos. Tenemos la bandera Kadosh, las 12 banderas de las gobernaciones. Ahora tenemos los escudos, tenemos la Constitución, tenemos nuestra moneda, el ciclo. Ahorita se le está haciendo unas pequeñas modificaciones allí, corrigiendo unos detallitos, el ciclo, nuestra moneda. Y yo le digo a los hermanos del Israel del Sur, del grano de mostaza, vamos pensando en nuestra criptomoneda. El ciclo también como criptomoneda. Vamos a buscarle la forma. Yo le pido por favor a los hermanos que manejan las redes, que manejan los sistemas, que manejan internet, para que averigüen para nosotros crear nuestra criptomoneda, el ciclo, y que las personas puedan inmediatamente comenzar a utilizar el ciclo. Israel del Sur. Ya tenemos que empezar los contactos para ir abriendo diálogos en todas las naciones, para ir logrando acumular apoyo al Israel del Sur frente al conflicto futuro, el conflicto que se nos avecina en el futuro. Debemos de estar preparados, debemos tener aliados, personas que se identifican, personas teocráticas, movimientos teocráticos en el mundo. Por ejemplo, ahí tenemos allá en Estados Unidos American Theocracy. Tenemos los movimientos teocráticos en el Israel secular. Allá hay movimientos teocráticos judíos. También vamos a contactarlos, vamos a establecer relaciones diplomáticas. Ya pronto será nombrado nuestro Estado y quienes representan ese Estado, quienes asumen posiciones de Estado en el Israel del Sur. Bien, entonces puedes solicitar todas estas cosas al 0424-255-7182. Muchísimas gracias por tu atención, muchas gracias por tu visita. Será hasta una próxima oportunidad. Shalom Aleichem.